Felicitaciones y gracias por este tiempo en No, venir a a visitarnos. Un saludo para la audiencia. Gracias, ¿verdad? ¿Cómo es el resultado este proceso? Muy trabajoso. Con pandemia de por medio, además, ¿no? Muy trabajoso. Fueron muchos años. Celebramos la finalización de una obra, pero más que todo la concreción de un sueño, ¿no? Un sueño largo, de larga data. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, ¿Cuándo se empezó a hablar de esto? nosotros venimos enfrentando otro desafío desde el año 95, cuando comenzamos el desarrollo de World Trade Center Montevideo. Que también fue un desafío porque toda la actividad empresarial y comercial estaba básicamente centrada en la ciudad vieja de Montevideo, si bien ya había comenzado un proceso de emigración, de salida de los servicios y de las empresas que estaban buscando más seguridad, que estaban buscando lugares para estacionar, que estaban buscando más naturaleza. En general, las construcciones en Ciudad Vieja, salvo un par de edificios, fueron pensadas como residencia. Y ahí se instalaban las empresas, pero no con las condiciones que necesita una empresa para operar en forma eficiente. Se adaptaban apartamentos donde vivió gente durante muchos años, que luego la gente dejó la Ciudad Vieja y ahí entraron las empresas. Llegó un momento en que los empresarios empezaron a buscar lugares donde se pudiera conseguir estacionamiento, donde se escuchara los pajaritos, donde se viera la luz del sol, donde se viera el verde. Y esa gente se empezó a instalar sobre las grandes avenidas, Boulevard Artigas, Boulevard España, pero se instalaban y no encontraban los servicios necesarios, ¿no? Es la época del fax, donde no teníamos un fax en cada oficina, había que ir a la casa de copias para sacar un fax o tomar el coche para ir al banco y era muy cómodo desde un punto de vista, pero muy incómodo desde otro. Y ahí, conjuntamente con el estudio Lecuadar, que estábamos trabajando en un proyecto de rehabilitación de la Ciudad Vieja, cuando vimos que salió a licitación una serie de tierras que eran propiedad del Banco Hipotecario, analizamos y dijimos, este es un muy buen lugar para un centro empresarial. Y bueno, vivimos parte de lo que vivimos con Punta del Este, ¿no? Están seguros, que ahí no está la gente, que las empresas difícilmente vayan ahí, tengan mucho cuidado. En general, en Uruguay, frente a un proyecto nuevo, siempre se genera una comisión en contra, ¿no? Y en el año 1995 comenzamos la construcción de la primera torre. Y hoy ya tenemos construidas 6 torres, más de 200.000 metros cuadrados de construcción. En Montevideo. En Montevideo. Allá por el año 2006, cuando ya el proceso de Montevideo se veía en desarrollo y el mercado había aceptado la propuesta y en Montevideo la zona del buceo empezaba a convertirse en una nueva centralidad, se nos ocurrió, nos dimos cuenta que Punta del Este también necesitaba una infraestructura empresarial de primer nivel, donde las empresas se pudieran instalar con eficiencia, con comodidad, donde tuvieran todos los servicios próximos, los bancos, las casas de copias. ¿Ya se pensaba en una zona franca ahí? No. En realidad, nosotros habíamos percibido que en Punta del Este, como Punta del Este nació con otro propósito, y durante muchísimos años y sigue siendo un destino de segunda residencia, las actividades comerciales y profesionales no tenían un lugar adecuado donde instalarse. Uno ve circulando por la península que hay contadores, que hay escribanos, odontólogos, médicos, instalados en locales comerciales. Pero los locales comerciales están pensados para otra cosa, no para brindar servicios. El local comercial es para vender mercadería. Es cierto. ¿No? Y habitualmente tienen una lógica de 3 tercios. El primer tercio es para exhibir la mercadería, el segundo tercio en profundidad es para la administración y el tercer tercio es para depositar la mercadería, ¿no?
Pero bueno, ahí se instalaban los médicos, los contadores, los escribanos, con poca luz, con poca condición de recibir clientes. En Punta del Este se hacen transacciones de hace muchos años muy importantes. Los clientes también merecen tener otro trato y otra comodidad. Y entonces pensamos en construir un edificio de oficinas convencional, como los primeros edificios que construimos en Montevideo, y a partir de ahí, una vez consolidado ese proceso, pasar a desarrollar una zona franca, que fue el mismo derrotero que seguimos en Montevideo. Primero construimos edificios convencionales de oficinas y luego vino la zona franca. En el año 2008, 2007, identificamos ese terreno. Yo personalmente me enamoré del lugar, creí que era el más adecuado, lo hablamos con Carlos Alberto Lecueder y dijimos, bueno, adelante. Y se compró el terreno. Y a partir de ahí empezamos a soñar con la construcción, un camino largo, con proyectos, con 2008. cambios. Empezamos en el 2008 en forma muy lenta a pensar en eso. Hasta que en el 2016 dijimos, vamos a alargar. Hicimos el proyecto, obtuvimos las autorizaciones y lanzamos a fines de 2017 un proyecto de oficinas convencionales. En general, los agentes inmobiliarios radicados en Punta del Este nos decían, bueno, no se hagan ilusiones porque en verano acá en Punta del Este no se vende, esto va a empezar en marzo, abril, pero sí hagamos la presentación del proyecto. Elegimos 3 agentes destacados inmobiliarios, hicimos el lanzamiento del proyecto y para nuestra sorpresa se empezó a vender y se empezó a vender mucho mejor de lo esperado. O sea, en los primeros 3 meses se vendió un 18, un 20%. ¿Ya en aquel momento? En aquel momento se reservaron, ¿no? Se tomaron reservas. Sí, sí. Y a partir de ahí empezó un proceso muy curioso que duró casi 1 año y medio, en el cual primero vino el Mundial, el mundo se congeló y esta zona obviamente también. Después Argentina entró en una sucesión de implosiones sucesivas, con todos los problemas que conocimos. Entonces, algunos de los compradores nos planteaban que querían bajarse la operación, rescindir, aparecían otros y compraban. Estuvimos casi 1 año en ese proceso de algunos que se bajaban y otros que se subían, pero no podíamos salir de ese porcentaje de ventas. Y en determinado momento nos empezaron a preguntar, ¿y va a ser zona franca? ¿Y vamos a poder instalar la empresa ahí? ¿Van a haber servicios globales? Y esas eran señales que no habíamos tenido, eran señales muy, muy positivas, porque en la primera etapa los que reservaban eran inversores rentistas que querían comprar una oficina para alquilarla. Estos ya eran usuarios, o potenciales usuarios. Ahí presentamos en las postrimerías del gobierno de Tabaré Vázquez el proyecto de Zona Franca. Nosotros ya estábamos trabajando en la Zona Franca de Montevideo, exitosamente. Bueno, fue discutido, había dentro del elenco de gobierno, había quienes entendían que sí, había otros que entendían que Punta del Este era un lugar para vacacionar, que no había que construir este tipo de infraestructura. Se quedó en stand-by y luego durante el gobierno del doctor Luis Lacalle Pou se aprobó el proyecto. E inmediatamente dijimos, bueno, ahora ya hay que largar y ahí comenzamos las obras hace 3 años. Y bueno, felizmente antes de ayer pudimos inaugurar el edificio ya con varias unidades comercializadas. La inauguración fue fantástica, porque una convocatoria de público que nos sorprendió. La reacción de la gente también por las vistas maravillosas y por... la verdad que es muy grato, ¿no? O sea, poder vivir en Punta del Este y trabajar en Punta del Este
es casi un regalo de Dios, ¿no? Quiero ir ahí porque eternamente, como oriundo de este departamento, nací y he recorrido mi vida escuchando que, bueno, que hay que tratar de que pase algo con Punta del Este durante 9 meses al año, que hay que desestacionalizar Punta del Este, pero siempre fue una demostración de voluntad, no pasó de ahí. Cuando ustedes pensaron este proyecto, ¿pensaron en eso también? Es decir, esto le puede dar a Punta del Este lo que le está faltando desde siempre, el hecho de que durante 9 meses toda esa infraestructura que duerme se despierte y gire alrededor de una obra de estas características. Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. A ver, el paradigma de Punta del Este como ciudad de segunda residencia, desde mi punto de vista, estaba perimido. Punta del Este nació al influjo de un grupo de familias patricias argentinas y algunas uruguayas, poquitas, que 3 días antes de que finalizaran los cursos escolares en sus lugares de origen, hacían una mudanza, venía la familia, la señora, la suegra, los 3 nenes, los 2 perros, la mucama, y se venían a vivir a Punta del Este, en hermosas residencias. Y la mayoría en un auto solo. Sí, también en un auto solo. Ahora cada uno viene en su auto. En un auto solo y el señor de la casa viajaba. Y 3 días antes de comenzar los cursos de vuelta se producía la mudanza. Y en esa época era natural y hasta económicamente razonable y viable tener una residencia para disfrutarla 3 meses al año. Y así se fue construyendo Punta del Este. El tema es que las sociedades evolucionan, los hábitos de vacacionar fueron cambiando, ya 3 meses no se podía venir, se empezó a venir 2 meses, después 1 mes, después 15 días, y después apareció Internet, las barreras del mundo se empezaron a desdibujar, y entonces la pareja se sienta en la casa con una computadora, che viejo, ¿a dónde vamos? Bueno, vamos una semana a París, vamos a Aspen, vamos, y ya ahí se compra el pasaje y se reserva la estadía, es muy fácil. Y entonces ya la gente empezó a venir por 10 días, por 15 días. Pero mientras tanto, el parque construido de viviendas en Punta del Este, que es enorme y de altísima calidad, permanecía vacío y generando gastos durante casi todo el año. Ahora, Punta del Este tiene una naturaleza muy privilegiada, eso lo sabemos todos. Tiene una energía particular, ¿no? Tiene la energía que tienen esos lugares que se viven con alegría, que en realidad todo el mundo cuando viene a vacacionar, en general está contento y disfrutando. Y eso se siente, ¿no? Es el espíritu de Punta del Este. Ahora, si uno pudiera vivir todo el año, que en el imaginario, yo diría que de un porcentaje altísimo de los uruguayos, no sé si hay estudios estadísticos, pero muchísimos uruguayos decimos, yo quisiera vivir en Punta del Este. Y además se puede trabajar desde acá, que hoy es muy posible trabajar a distancia, total o parcialmente. Bueno, eso llevaría a un cambio muy importante en el departamento. Y no solamente los uruguayos. Uruguayos, argentinos. Hoy en día hay una corriente migratoria hacia Uruguay que sorprende también. Que es muy importante y que incluso se ha propiciado y se está propiciando. Las empresas del conocimiento, el problema de las empresas del conocimiento no es conseguir clientes, es conseguir talento. Y al talento, ¿cómo se lo atrae? Con buenas remuneraciones y con buenas condiciones para vivir. Y nosotros estábamos convencidos que eso. Además, Punta del Este ha mejorado en muchísimos aspectos, educación primaria, secundaria, tenemos universidades, la salud está mejorando a pasos agigantados. Es muy atractivo venir a vivir a Punta del Este. Creemos que World Trade Center va a ayudar a un cambio en la... no lo va a causar por sí solo, pero va a propiciar un cambio importante. Son las obras que se transforman en íconos de los lugares, ¿no? Cuando llegó la pandemia y pasábamos por Enjoy y veíamos todo apagado, realmente
sentíamos un impacto muy fuerte, ¿no? Sí, sí. No nos damos cuenta de lo que significaba ese lugar ahí, con un 10%. por ejemplo. Sí, Claro, sí, sí, claro. sí. Y ahora va a pasar lo mismo con esto. Porque alrededor de estos grandes desarrollos circula un montón de gente, de comercios, de dinero, cambia la dinámica de la ciudad, sin duda. Y eso es lo que supongo va a tener como impacto principal. No es algo pensado en la temporada. Es una No, de inversión ninguna. que no está pensada en la temporada, No. está pensada en el año. Exactamente. Esa es la Creo idea. que ahí es donde está el cambio de objetivo principal, Exactamente, ¿no? exactamente. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante cuando construimos World Trade Center 4 en Montevideo, que es el edificio de oficinas más alto de la ciudad. Cuando estábamos finalizando la obra, nos llamó el gerente, CEO de una compañía extranjera que ya estaba radicada en una multinacional, que ya estaba radicada en World Trade Center. Ellos ocupaban desde el año 1998, desde los inicios, un medio piso, 275 metros en una de las torres, en la primera, y que al 2010 seguían ocupando esos 275.000, era la filial de Uruguay. Cuando estábamos finalizando la obra, nos informaron que venían dos técnicos de Europa que querían revisar el edificio, si los podíamos recibir. Lo hicimos, vino un project manager, un ingeniero, profesionales muy idóneos. Revisamos, recorrimos el edificio y hacían preguntas quirúrgicas al hueso, muy conocedores. Nos preguntaron si estábamos dispuestos a enviarles información gráfica, les dijimos que por supuesto, y así se hizo. A los 2 meses nos pidieron una ampliación de información, se les mandó. A los 4 meses nos comunicaron que el edificio había sido aprobado para que la compañía pueda iniciar conversaciones para instalarse en Uruguay. Se iniciaron las conversaciones, tomaron 5 pisos de 850 metros. Nunca habíamos soñado que una empresa en Uruguay, una misma empresa, contrataron profesionales de entre 22 y 25 años, los llevaron a Europa a capacitarse, y empezaron a operar. Se instalaron, hicieron una inversión muy importante en las obras de interiorismo de esos 5 pisos que tomaron y empezaron a operar. Deslocalizaron un centro de servicios compartidos que tenían en Estados Unidos y lo trajeron para acá. Y ahí empezaron a trabajar 400 profesionales uruguayos, jóvenes, con formación internacional para el mundo, ¿no? Esa empresa le servía, ellos tienen 3 centros de centros compartidos: Asia, Europa y Latinoamérica y las Américas. En Asia están en Singapur, en Europa están en Alemania y en las Américas están en Uruguay. Hoy esa empresa ocupa 9 pisos y tienen más, se convirtieron en un hub para la región. Ahora ya no solo se ocupan de administración y finanzas, sino que también de una serie de servicios para su propia compañía, y ya tienen alrededor de 800.000 colaboradores uruguayos, bien remunerados, trabajando para el mundo. Entonces, muchas veces en conversaciones internas decíamos, ¿esta empresa vino a Uruguay por World Trade Center 4? No. La empresa no se muda a otro país por un edificio. Y ahí vino la otra pregunta. ¿Esa empresa hubiera venido a Uruguay si no hubiera existido World Trade Center 4? Claro. Tampoco. Porque el core business de esa empresa no es construir edificios para instalarse. Ellos se dedican a otra industria. Si hay capacidad para recibirlos, y si la capacidad es adecuada, y las condiciones del país son las que buscan, ahí lo evalúan y pueden tomar la decisión. Si ahora, no, ni la evaluación si las condiciones del país son buenas, pero no hay dónde instalarse, es altamente probable que no vengan. ¿A qué viene esta anécdota? Nosotros estamos convencidos que en Punta del Este va a suceder algo similar.
empresas del exterior que quieran instalarse en Punta del Este, si no hay una infraestructura, no pueden hacerlo. Y no van a venir ellos a construir su propia Y no van a venir tampoco. a construir su infraestructura tampoco, porque es muy complicado para una empresa que gira en otro rubro, decir, voy a construir un edificio y me voy a ocupar del mantenimiento. Entonces, estamos muy optimistas. Bien. Estamos muy optimistas. Creemos que va a ser muy buena cosa para Punta del Este, para Maldonado, para el país, y que Uruguay necesita más gente, somos pocos, hace demasiado tiempo que somos los mismos 3,5 millones de habitantes. Hay muchas veces que no tenemos para quién hacer las cosas. Es un país que no tiene nada más. Maravilloso vivir en un país con poca gente, pero somos demasiado pocos. Necesitamos que venga gente, el país necesitaría promover una política migratoria de calidad. En ese camino creo que vamos también, ¿no? Nos puede costar un poco más, podemos demorar un poco más, pero creo que inevitablemente los estudios demográficos dicen que cada vez vamos a ser menos. Sí, los resultados del censo dicen eso. Sí, digo, sí. El Instituto Nacional de Estadística lo reitera. Quien estaba al frente del instituto lo dijo, viene un nuevo responsable, también lo dice. Vienen de gobiernos de partidos políticos diferentes, reiteran lo mismo. Es decir, bueno, como que estamos condenados a ser menos. El asunto es que nos resignemos a ser menos. No podemos resignarnos. Hace un año, 9 meses, leí un artículo donde se hablaba que el ser uruguayo está en peligro. Sí, también. ¿No? Y sí, porque cuando un país deja de ser viable, ya explota todo, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo creo, lo que pasa es que todavía no reaccionamos, ¿no? Deberían haber políticas activas de atracción de gente. En Europa hay mucho problema, en Europa hay muchísima gente que está muy preocupada, que está mirando hacia afuera para buscar lugares seguros, lugares tranquilos. Hay mucho problema social, hay mucho problema religioso en Europa. Esto es un paraíso. Vayamos a buscarlos. Es un recurso del mundo. Absolutamente. Uruguay es un recurso del mundo. Vayamos a buscarlos, ofrezcámosles las condiciones que les hagan más atractivo venir a Uruguay, traigámoslos. Todos los uruguayos vamos a ganar con eso. Arquitecto, no quiero redondear la conversación sin una pregunta básica y elemental. ¿Cuánto fue la inversión del World Trade Center? ¿Cuánto hay? El proyecto implicó una inversión, yo digo, primaria, de $65 millones. Y digo primaria porque el edificio se construye y se termina en todos los aspectos que hacen los espacios comunes y obviamente al exterior, fachada, ascensores, todo lo que el usuario no puede intervenir. Pero, salvo una excepción que le voy a comentar ahora, los pisos se arriendan en rústico, lo que en Argentina se llama obra gris. Uh-huh. Con lo cual, cada empresa son plantas muy flexibles y cada empresa tiene la posibilidad de adecuarla a las necesidades. Hoy las empresas tienen mucha dinámica, o sea que generalmente hay cambios. Entonces, eso implica una inversión adicional que nosotros estimamos que va a ser de unos 20, 25 millones de dólares. ¿También los tienen que aportar ustedes? No, ese es una inversión que van a hacer los usuarios, salvo la excepción de lo que nosotros hemos denominado BIS, que es un business center que estamos desarrollando conjuntamente con Sonamérica. Es una sociedad entre World Trade Center, Frisón Punta del Este y Sonamérica, que son espacios que ya se entregan completamente terminados y equipados, donde además la organización se ocupa de suministrarles los insumos, internet, café, se ocupa de la limpieza, la seguridad. Por lo tanto, el usuario va con su computadora, bueno, después de hacer el plan de negocios y aprobarlo en la Dirección Nacional de Zonas Francas, se conecta y ya empieza a trabajar. Entonces no tiene que invertir ni en pisos, ni en moquet, ni en arquitectos, ni en empresa constructora, ya está todo hecho. Obviamente que el precio del arrendamiento también contempla eso.
pero encuentra las obras terminadas. Esa inversión sí se está llevando adelante por ¿Y los pisos se venden o se arriendan? Solamente se arriendan. Este es un edificio que funciona al amparo de la ley de zonas francas, lo cual tiene una cantidad de requerimientos y exigencias por parte del Estado de cumplimiento. Lo que la ley define como explotador, a mí no me gusta mucho esa palabra, pero digamos, quien opera en la zona franca es responsable frente al Estado de lo que pase ahí adentro, ¿no? Bien, y en lo que se refiere al comienzo ahora, el inicio, ¿cuántas empresas hay ya confirmadas que van a estar? No tengo el número, pero... ¿O el porcentaje? Sí, el porcentaje, estamos llegando al 30% entre las operaciones concertadas, con contrato firmado, concertadas verbalmente y con manifestación de firme interés que están en etapa de negociación del contrato. En una entrevista de él decía el otro día que es un buen porcentaje en el rubro. Es decir, bueno, comenzar con un 30% y poner unos 3 o 4 años como tiempo de ir generando. Sí, exactamente, ¿no? sí. Uno en general se pone ansioso de repente. Es exigente, nosotros nos gustaría empezar ya con... Pero lo cierto es que empezamos el proceso de comercialización hace 3 meses, y es otro desafío, ¿no? El ritmo, no hay pautas, ¿no? World Trade Center, Montevideo Free Zone, la Torre 1 demoramos 6 años en llenarla, la Torre 2 fueron 2 años y poquito. Claro. Así que acá, cuando hablamos de 4 años, es de estómago, porque creo que podemos tener, por las conversaciones de estos últimos días, creo que podemos tener una sorpresa muy, muy favorable. Sí. Arquitecto, ha sido un gusto tenerlo acá y es interesantísima esta charla porque nos hemos centrado en un montón de detalles que hasta ahora, por lo menos a mi conocimiento, no han llegado, y me resulta importante también nosotros como vaso comunicante con la sociedad, de brindarle toda esta información a la sociedad para que de alguna forma maneje la información y también entre todos valoremos un poco en qué está nuestro querido Uruguay, en qué está nuestro querido Punta del Este, nuestro querido Maldonado, en tiempos de tantos cambios, que también los uruguayos somos conservadores y nos cuesta adaptarnos a los cambios. Mucho. Sí, más que otros. Pero sin embargo, después que pasa el tiempo y nos damos cuenta de la importancia que tiene y lo importante que ha sido para el desarrollo, como que nos ponemos orgullosos, cambiamos la camiseta y nos ponemos orgullosos de lo bien que estuvo esto, ¿no? Cuando se habló de hacer un hotel con casino privado en Punta del Este, se dijeron muchas barbaridades. Sí, acá. También cuando surgió este proyecto de World Trade Center nos dieron mucho palo. Claro. Pero bueno, el tiempo pone todo en su lugar. Ya lo creo, eso es así y lo cierto es que nosotros tenemos el propósito de hacer las cosas de la mejor manera que podamos y creo que eso va a terminar convirtiéndose en un aporte para todos. Gracias por este tiempo, felicidades. Un placer, muy amable. quedo a las órdenes, felicidades. Es la primera visita, no va a ser la última seguramente. Con mucho gusto.